Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo un tema diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Es una recomendación de una persona muy especial, de una persona que escucha el podcast, y es una breve narración de la historia de México. Verán, la persona que recomendó este episodio es un admirador de la historia, alguien que disfruta aprender de la historia. Y sin embargo, al ser él un hombre europeo, pues nunca realmente aprendió sobre México, sobre este país y sobre su proceso histórico. Y a pesar de que él pues ha aprendido cosas aquí y allá, me pidió que le contara a grandes rasgos cómo fue la línea temporal de México, de este país, y me dijo, hazlo un podcast, así lo escucho yo y lo escuchan las demás personas. Me pareció perfecto, así que es lo que hoy vamos a hacer. No estoy segura de cuántos episodios vamos a necesitar. Yo trato de ser breve, pero luego hablo un montón. Entonces, pues, no sé. No sé qué tanto me va a tomar. Voy a ser breve, pero obviamente la historia de un país no es cosa sencilla o algo que podamos, pues, decir en 30 minutos. Tal vez lleve varios episodios, pero esto me emociona. Un detalle que me parece curioso es que en 2 semanas o menos de 2 semanas, voy a ir a la Ciudad de México y parte de mi plan es ir al Museo de Historia y Antropología de México, que, como su nombre lo dice, es el museo que cuenta la historia de México. Ahora, yo no soy historiadora y si lo fuera, tal vez no me atrevería a llevar a cabo esta tarea de la manera en la que lo voy a hacer. Y es que para hablar de historia realmente necesitas una metodología. Necesitas metodología, fuentes, un montón de cosas. Yo aquí no tengo intenciones de enseñar la historia pues de una manera completa. Yo solamente quiero hablar de la superficie. De todos modos, aquí no somos un medio histórico o historiador o lo que sea. Esto es solo para que las personas se den una idea de lo que es la historia de México. Cuáles han sido sus procesos, qué momentos ha vivido, y no voy a entrar mucho en detalles. Por eso me refiero a que va a ser algo superficial. Entonces, tal vez cuando yo vuelva del museo o mientras esté en el museo, me voy a dar cuenta de las, no sé, estupideces, de las tonterías que voy a decir, pero voy a intentar no decir nada demasiado malo o
voy a intentar referirme a las fuentes y ya si las fuentes me mintieron, pues seremos dos, no solo yo. Si hay actualizaciones después de mi visita al museo, podemos hacer un episodio de comentarios extras. Por el momento, pues vamos a empezar con la historia de México. Este primer momento, o lo que yo recuerdo como el primer momento, no me voy a referir mucho a hechos exactos, sino les voy a contar simplemente a muy grandes rasgos lo que yo recuerdo. Y es que yo recuerdo mucho mi primera clase de historia cuando yo tenía 8 años, supongo. Antes de esto, yo no llevaba clases de historia. Llevaba clases de español, de matemáticas, de ciencias naturales, pero fue hasta los 8 años que tuve mi primera clase de historia. Y la historia en ese libro, en esa clase, comenzaba con la población del continente americano. Recuerden, para los hispanohablantes, el continente americano es Norte, Centro y Sudamérica. Toda esta región es un solo continente llamado América. Entonces, América, las teorías, o no sé si están confirmadas, pero dicen que durante la era del hielo, América fue poblada por pobladores asiáticos, es decir, del continente de Asia, como Rusia, por ejemplo, esas zonas, cuando se congeló el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es ese espacio entre Alaska y Rusia, que se dice que cuando llegó la era del hielo, muchos animales atravesaron este espacio de mar congelado buscando pues alimento o lo que sea, y los pueblos nómadas se fueron siguiéndolos. Así empezaron a poblar lo que hoy es Alaska, luego Canadá, Estados Unidos, México, y pues llegaron hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo recuerdo haber aprendido en las clases de historia, cuando nos hablaban de, creo que se le denomina prehistoria, podría estar equivocada, pero así se dice que se llevó a cabo la población de América. Pues a partir de aquí se crearon diferentes tribus, diferentes... No estoy segura de si en este momento podemos hablar de civilizaciones, porque pues eso implica algo muy específico, pero se supone que este momento se dio aproximadamente hace 13.500 y 14.000 años AP. ¿Qué significa AP? Vamos a ver. Antes del presente. Esta es una escala usada en arqueología y geología como para hablar del antes de Cristo, pero sin usar a Cristo como un punto de inflexión. Entonces, allí está esa primera parte. Hay un montón de cosas más que podríamos mencionar, pero pues
en su mayoría son puntos importantes para la historia de Estados Unidos y de Canadá. En la historia de México también existen cosas importantes en estos periodos, pero lo más interesante viene después. Lo que sí me gustaría mencionar es que muchas veces a las personas indígenas de América o a los mestizos, que los mestizos son la combinación de europeos con indígenas, y es que dicen que muchas veces parecen personas de Asia. A veces dicen, oh, una persona de otro país te ve y te pregunta, ¿eres asiática? ¿Eres así? ¿Eres asá? Y pues lo que pasa es que las personas indígenas vienen de lo que hoy en día es Asia. Entonces, pues tiene sentido que compartamos características físicas. Ahora, la historia que comprende, pues desde este momento hasta la colonización europea del continente, se le conoce como la América precolombina o América prehispánica. Estos dos adjetivos los van a escuchar y cuando digamos prehispánico, precolombino, nos referimos a antes de Europa. Dentro de estos periodos hay bastantes, ¿cómo se le llama? Bueno, periodos que los historiadores han creado o han marcado. Y pues sí, hay un montón de ellos que también obviamente dependen de la geografía. En México pasaron unas cosas, en Estados Unidos otras, en Perú otras. Nosotros nos vamos a enfocar en México. Entonces, ya dentro de la historia de México hay también pues un montón de etapas. La etapa lítica, paleolítica, pues no vamos honestamente a hablar de eso, pero de la misma manera en la que en Europa, por ejemplo, había pinturas rupestres, había sociedades nómadas, pues aquí también lo mismo. Lo que vamos a hacer más bien va a ser hablar de las civilizaciones. Una civilización, voy a buscar el concepto para dárselos, es lo siguiente. En antropología, el término civilización se refiere a una sociedad que ha desarrollado una organización social compleja. Esto incluye la división del trabajo, la producción de excedentes alimentarios, la urbanización y un sistema de escritura y gobierno. Entonces, comenzamos a hablar de civilizaciones ya un poquito más avanzados en la historia. Al principio existían sociedades, grupos de personas que convivían y que sí tenían, por ejemplo, su estructura, pero no era tan desarrollada. Entonces, vamos a avanzar un poquito en el tiempo para llegar a las civilizaciones. En México existieron 3 momentos importantes de civilizaciones. Y dentro de estos momentos existieron 3 áreas o superáreas culturales. Se llamaban Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Estas 3 regiones fueron bastante diferenciables entre sí y es por eso que pueden presentar características diferentes. Por ejemplo, Aridoamérica se dio en el norte
de lo que hoy es el sur geográfico de Estados Unidos. Por ejemplo, California, Arizona, también Baja California, Sonora. Entonces fue más al norte. Luego también está Oasis América. Y que esta fue la última superárea cultural del México precolombino en desarrollarse. Y esta se dio en Chihuahua, en Sonora, Arizona, Nuevo México, Nevada. Sobre todo en Estados Unidos. Bueno, lo que hoy es Estados Unidos, que antes pertenecía a México. Pero una de la región que más floreció fue Mesoamérica, que se dio más al centro y sur de México y de Centroamérica. Es decir, se dio debajo de Chihuahua, que todavía es al norte, y hasta Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Esta fue una zona muy, muy grande y tuvo muchísimas civilizaciones y muchos procesos de, pues, mucha evolución, digámoslo. Aquí existieron muchas, como ya lo mencioné, civilizaciones, como lo fue, por ejemplo, la Olmeca, que muchas personas, muchos historiadores consideran la cultura madre. Probablemente han visto estas cabezas enormes de piedra. No confundirse con las cabezas de la isla de Pascua. Las cabezas olmecas son de piedra como redondas. No son redondas, son como entre cuadradas y redondas. Y así es como las pueden diferenciar. Se dieron también los toltecas, los zapotecas, los terascos y los mayas también, que es una de las culturas más importantes de esta área, pero también la cultura mexica, lo que muchos conocen como los aztecas. Ahora, a pesar de que todas las culturas que existieron en Mesoamérica, Aridoamérica, Oasis América tuvieron su importancia, para la historia del país, de lo que hoy se considera como México, pues sí, la más importante dentro de un punto de vista centralista, pues va a ser la mexica, que de nuevo es el nombre que tienen los aztecas. Vamos a hablar de ellos en un momento. ¿Quiénes son los mexicas o quiénes fueron? Los mexicas fueron parte de otro grupo indígena, porque como les mencioné, hubo diferentes grupos, diferentes sociedades o civilizaciones, y los mexicas pertenecían a un grupo de nahuas que, pues, para no entrar mucho en detalles, pues eran parte de otras poblaciones, ¿no? De otras poblaciones que ya estaban establecidas en otras partes. Pero ¿qué pasa? La creación del imperio mexica o de lo que nosotros conocemos hoy en día, si lo vemos en una línea del tiempo, es algo que pasó ya mucho, o más bien hacia el final del periodo precolombino. Fue la última gran civilización que nació en este periodo y floreció mucho también. Pero antes de que siquiera existieran los mexicas, ya había habido muchísimas otras
otros grupos indígenas. Ahora, la creación o la fundación de este grupo fue muy importante para lo que hoy es la cultura mexicana. La creación de este gran último pueblo mesoamericano pues tiene diferentes puntos de vista. Existe la leyenda de la fundación y no estoy segura de si realmente fue un hecho histórico o si simplemente es parte de su cosmogonía. Pero, pues, el pueblo de Aztlán, que era el lugar donde vivían y por eso se llamaban los aztecas, pues tenía su cosmogonía, su religión, y dentro de este lugar, alguien tuvo un sueño enviado por, creo que era el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, tal vez estoy equivocada, pero le dijo a la persona que tuvo el sueño, o lo escribió en algún lugar, no estoy segura. El sueño iba así: los aztecas van a ser el pueblo más grande del mundo, pero necesitan encontrar el lugar para fundar Tenochtitlan. Tienen que emprender una travesía hasta llegar con el lugar perfecto. ¿Y cuál era el lugar perfecto? Pues ellos tendrían que peregrinar hasta que encontraran una isla. Bueno, un islote, que es una isla más pequeña, como un pequeño pedazo de tierra, agua adentro. Allí habría un nopal, que son estos cactus redondos. En este nopal estaría parada un águila devorando una serpiente. Si se imaginaron esto, pues ya podrán estar imaginando dónde han visto esa escena antes. Y sí, es hoy en día el escudo nacional de México. Forma parte de la bandera y de muchas otras cosas, pues, mexicanas. Entonces, un grupo de aztecas emprendió la búsqueda de este lugar, el cual encontraron en el lago de Texcoco, de lo que hoy es la Ciudad de México, y allí fundaron Tenochtitlan, que rápidamente se volvería la capital del Imperio Mexica, que es como el imperio más grande de lo que fue Mesoamérica y la América precolombina. En los años en los que evolucionó esta sociedad, esta civilización, fue impresionante. Era una cosa grandísima lo que no solo Tenochtitlan, sino lo que los mexicas, que fue el nuevo grupo que se creó, fundaron. Aquí hubo mucha prosperidad. Los mexicas eran personas inteligentes, manejaban la astrología, manejaban pues el comercio, manejaban muchísimas cosas, la poesía, un montón. Ellos crearon una de las civilizaciones más grandes de la historia. Muchas personas dicen que los españoles vinieron a civilizar a América, pero pues América ya tenía sus civilizaciones. Una de las cosas más interesantes que crearon los mexicas fueron las chinampas, que las chinampas son métodos de agricultura sobre el agua, porque ellos vivían en un lago. Entonces, no podían usar la tierra como usualmente se utiliza, sino que creaban como embarcaciones donde
allí mismo pues plantaban cosas y como estaban debajo del agua pues no tenían que regar, ¿saben? Ya había agua, un riego automático, pero bueno, eran buenos en las matemáticas, tenían su propio método de escritura, era una cosa muy bien organizada. Para hablar de esta cultura se podría hacer un episodio completo, pero bueno, por el momento no voy a entrar en detalle porque yo no soy experta, pero la caída de Tenochtitlan va a ser el momento en el que se terminan los periodos precolombinos y comienza el siguiente periodo de la historia de México, que es la colonia. Les recomiendo la verdad que investiguen al menos sobre los mexicas, conocidos como aztecas también, porque son muy interesantes. Luego también podemos hacer un episodio sobre ellos, especialmente porque creo que muchas personas han escuchado un montón de cosas pues negativas, pero también existen un montón de cosas súper positivas y otras que son negativas, pero no de la manera en la que la mayoría nos imaginamos. Entonces es muy muy interesante. Bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar de la caída de Tenochtitlan y la implementación del virreinato español, de la colonia española, que va a ser el siguiente gran periodo de la historia mexicana. Hablamos un montón y no dijimos nada, pero yo creo que para una persona, pues, curiosa, pero que no es historiadora, saber esto es lo básico sobre qué onda con la historia de México. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México, en Spotify, YouTube y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!